Hola amigos, desde aquí de Radio Bondad tenemos esta mañana a una persona muy especial y vamos a estar charlando con ella un ratito para que ella nos diga cómo ha sido su vida con Jesucristo, que es lo más importante, ¿verdad? Ella es una persona, es una guerrera, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo hasta el fin de sus días por el amor que le tiene a Jesús. Así que yo voy a preguntarle algunas cositas y vamos a deleitarnos de todo lo que el Señor nos dé en esta mañana para todos ustedes. Buenos días, Amparo. Buenos días, Loli. ¿Cómo te encuentras? Gracias a Dios, muy bien. Vamos a ver, Amparo, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Qué es Jesucristo para ti? Oh, bueno. Pues como dice esa canción, el que tiene al Señor lo tiene todo, ¿no? Para mí Jesús es todo. Es mi amigo, un amigo confidente, un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, aquel que consuela, aquel que anima, aquel que dirige, aquel que conoce, que comprende. Por eso, para mí es todo. Es el Padre que no tengo ya, es los hijos, es el marido, es todo. El Señor para mí lo es todo. Yo sé, Amparo, que tú eres pastora de una iglesia aquí en Sevilla, en España, porque yo sé que esto lo estarán escuchando en el mundo entero, ¿no? Y quiero que sepa que para mí has sido una persona muy especial y sé que tienes muchas experiencias con el Señor, porque yo sé que amas mucho a Jesús. Dime alguna de las que tú has tenido así fuerte, que sé que han sido muchas, pero yo quiero saber algo más. Bueno, difícil, porque yo me convertí en el año 84, así que creo que vamos 46 años por ahí, ¿no? De haber rendido mi vida al Señor, porque yo, como tú dices, se va teniendo mucha experiencia. Conforme se conoce al Señor, se llega a la conciencia de que siempre se ha tenido esa búsqueda de Dios, y como Él dice, no somos nosotros los que hemos buscado al Señor, sino Él el que nos ha llamado. Pues yo creo que mi primera experiencia, aunque suene muy fuerte en el mundo evangélico, pues la tuve cuando hice la primera comunión. Yo llegué a comprender eso luego, pero tengo que reconocerlo, que tal y como aunque fueran las monjas, mi madre que era muy católica, preparándome, yo tenía ese concepto de que estaba entregándole mi corazón a Jesús, que le estaba viniendo a mi vida. Recuerdo perfectamente la oración, que aunque fuera una repetición que había que hacer allí al hacer la primera comunión, ha sido una plataforma como un soporte donde ha despegado mi vida, una renuncia, decía ese rezo a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y un entregarme a Jesucristo para siempre. Y me acuerdo que desde aquel día que yo salí, yo tenía esa conciencia de que Jesús estaba dentro de mí, pero bueno, luego la vida, la adolescencia, la rebeldía que todos tenemos ahí innata, pues me hizo tomar decisiones fuera de los caminos del Señor. Y vine a conocerlo a través de circunstancias y de pruebas, como dice alguien que conozco, que aquel que no conoce al Señor por las buenas, lo conoce por las pruebas. Y fui conociéndole. Y esa es una, como cualquier otra que tú me vayas preguntando y nos vaya llevando el Espíritu para que Él sea glorificado. Sí, es lo más importante. Yo creo que el nombre de Jesús esté siempre presente en nosotros, porque la verdad, como dice la palabra, que somos desde el vientre de nuestra madre, Él nos escogió, ¿verdad? Y desde siempre el Señor ha estado con nosotros, tan solo que lo hemos llegado a conocer en un determinado momento, ¿no? Sí. Yo sé que yo hace muchos años que te conozco, Amparo, y yo sé que la primera vez que yo te vi, tú contaste un milagro que habías tenido en tus ojos. Sí, ¿verdad? Sí. A mí me llamó mucho la atención, por eso yo quiero que tú lo expliques, Amparo. Pues mira, yo vengo de una familia, por parte de madre, que mis abuelas, saltándose una generación, quedaban ciegas. Luego con el tiempo se fue descubriendo que era a causa del glaucoma, una enfermedad de que, bueno, no tenía remedio cuando a mí me lo detectaron,
Pero ahora pues tiene operaciones y tiene gota para la atención, etcétera, etcétera. Pero yo tenía unos 25, 26 años, y donde yo trabajaba entonces ya en aquellos tiempos con ordenadores, me dolía la cabeza, me dolía los ojos. Y por mis precedentes, mis dos tías tenían el glaucoma, mi abuela quedó ciega de golpe, que claro, no sería de golpe, sino de golpe lo supimos nosotros, con 60 años. Pues cuando fui al médico, me miró lo que es la córnea, porque esta enfermedad, digamos que es como el cáncer de la córnea, porque a causa del humor acuoso de la vista, la presión va haciendo que la córnea se desgaste de tal manera que por eso creo que a lo mejor ahora puede haber trasplantes de córnea y todas esas cosas y no sea tan grave como cuando me la detectaron a mí. Pues el médico cuando me vio, pues se preocupó, se asustó, habló con mi marido y dijo que tenía el glaucoma y que estaba bastante avanzado y que lo único que podía hacer era mandarme una jota para pararlo, para que al controlar la tensión de la vista, eso a ver si era posible que no se avanzara por cuanto éramos jóvenes. Al ser joven, pues lógicamente, pues podía avanzar rápidamente, como suelen ser esas enfermedades. Así que yo llegué a mi casa, me compré la jota, todo esto, pero ya yo estaba asistiendo a unas reuniones en casa de una vecina, donde venía el que fue mi pastor, y nos hablaban de la Biblia, oraban por nosotros, adorábamos, cantábamos al Señor, ¿no? Lo que se suele hacer cuando los cristianos nos reunimos en cualquier parte del mundo. Y yo lo conté, y mi pastor dijo, mira, dice la palabra, que para aquel que cree, todo le es posible, y que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y de esa manera, ¿tú crees? Pues yo dije, yo sí. Pues vamos a orar por ti. Oraron por mí y ya está. Yo no sentí nada, no vi nada ni nada. Pero claro, yo llegué a mi casa y mi marido me dijo, ¿te has echado la jota? Y le dije, no me voy a echar la jota. ¿Por qué? Porque han orado por mí y el Señor me ha sanado. Si yo me echo la jota, me va a quedar siempre la duda si me sanó Dios o me sanaron las jotas. Y no con esto, siempre cuando lo cuento lo digo, a nadie le digo que deje de tomarse las medicinas que los médicos manden, ¿vale? Esto fue algo que Dios puso en mi corazón, tal vez en la misma fe de la inocencia, en esa hambruna que yo tenía por conocer al Señor. Lo que sea y por lo que sea, yo sé que no me eché las gotas y toda mi familia y todo el mundo sufriendo, porque todo el mundo había visto a mi abuela, a mi tía, todos sí. Así que mi marido me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, él era muy ateo, vamos a volver al médico. Y si el médico dice que tú te has sanado, aquí el primero en creer soy yo. Yo creo que él decía esto como, porque era el primero que no se lo creía. Que no, que tú tienes la enfermedad, pues te echa tu gota y aquí estamos todos contentos. Efectivamente, él llevaba mucha razón. Así que por eso fuimos al médico y cuando el mismo médico, el oftalmólogo, un oftalmólogo privado, me mira bien y me reconoce todo el interior de la córnea, todo. Dice, yo no sé lo que ha pasado aquí. Sencillamente, y lo dijo con estas palabras, esto es un milagro. Porque claro, una córnea que había sido deteriorada, que faltan las células, que está faltando, y la ve entera, y la ve nueva, y la ve bien, pues no tenía más remedio. Y con toda esa, pues le pudimos dar la gloria a Dios y mi marido pudo venir a los pies del Señor. Qué maravilla, ¿verdad? Amén. Un milagro del Señor. Amparo, ¿tú qué puedes decir en estos tiempos que se necesita más a Jesús que nunca por lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Qué digo yo? No comprendo, sencillamente, no porque se tenga mucha o se tenga poca fe, cómo es posible que las personas sufran y no se vuelvan a Dios. Desde el punto de vista humano, yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible que escuchen hablar de que hay un Dios que todo lo puede, un Dios que puede ser real en tu vida, un Dios que puede traer paz, no solamente a este mundo como hasta ahora, sino a tu hogar y sobre todo a tu interior, a tu alma, a tu persona? ¿Por qué no intentas
buscar al Señor o decir, Señor, si realmente existe, ven a mi vida. No lo comprendo. Yo creo que mi respuesta, porque sé que el mundo está mal, que las contiendas están mal, que a lo que se le llamaba malo ahora se llama bueno y al revés, todo lo que ya todos repetimos y sabemos. Pero mientras más necesidad hay de Dios, más parece aparentemente más dureza y de corazón, aunque sabemos que no es verdad. Eso suele pasar en estas sociedades del bienestar que tenemos en Europa y en América, porque conocemos de países de grandes necesidades y grandes persecuciones, como en Irán, Irak, la India, donde la gente está teniendo sueños, visiones, revelaciones del Dios vivo, porque en su necesidad y a pesar de la opresión, invocan a un Dios vivo y Dios dice que aquel que me busca, me halla. ¿Verdad, Amparo? Yo creo que no hay nadie ateo en este mundo, ¿verdad? Porque yo creo que ante la cama de un hospital, yo creo que nadie es ateo, ¿no? Ahí podemos ver la realidad de lo que en verdad somos, ¿verdad, Amparo? Claro. Yo creo que en el fondo muchos creen que son ateos porque tienen mucha necesidad o quieren vivir este mundo como si Dios los fuera a quitar del mundo, como si Dios les fuera a quitar la vida, porque confunden lo que es Dios con una religión. Y creo que ese es el problema. Entonces se escuda en confesar, en repetirse y se meten y se encasillan a sí mismos diciendo Dios no existe. Pero creo que la misma naturaleza cuenta la gloria de Dios, como dice su palabra. Que cualquiera que se pone a mirar el universo y sabe que nada tiene explicación, aún el Big Bang, aún la explosión, se puede decir, pero bueno, ¿cómo llegó a explotar? ¿De dónde? De la nada vino lo material. Aún un niño que nace y que queramos dar la explicación de que todo es naturaleza, vemos que tenemos una gran diferencia con el mundo animal y tenemos una búsqueda interior, como tú dices en el fondo, sin ser ateo, de la existencia de Dios, porque Él puso eternidad en nuestros corazones. Cuando llega la realidad en que vas a partir sí o sí, pues muchos tienen ese encuentro con Dios, que tristemente a mí me da eso tristeza, porque pudiendo haber disfrutado una vida con Dios, porque yo cuando digo disfrutado no es que no vaya a tener problema ni pena, porque mientras que estemos aquí hay problemas y penas, pero ¿cómo podría yo haber vivido mis penas sin los consuelos de Dios? Entonces, pudiendo haber disfrutado de Dios, decidieron vivir solo, luchar solo y murieron agotados. Pero bueno, gracias, porque aunque sea en el último segundo de su vida, invocan a un Dios que existe sí o sí. Esa es la gran misericordia del Señor para todo este mundo, ¿verdad, Amparo? Sí, sí. Dios es bueno. Dios es bueno y dice que Él vino y se hizo hombre y murió por todos, por todos. Él no hace acepción de personas, como decimos, ni por guapo, ni por feo, ni por naciones, ni por rico, ni por pobre, ni por justo, ni por injusto. Ahora, nunca retorcerá la voluntad del ser humano y es decisión nuestra poder querer reconocer a Dios, ¿no? Él nos ha hecho libre a cada uno, ¿no? Para que decidamos si queremos tener a Jesús en nuestros corazones o no, ¿verdad? Exactamente, es una libre elección. Lo más importante es eso, ¿no? Es que la persona, yo pienso que el mayor milagro que puede tener una persona aquí en esta tierra, el milagro de la salvación, ¿verdad? No somos conscientes, pero igual que nos pasa muchas veces después de haber conocido al Señor, dejamos de ser conscientes de su presencia. Y el ser humano no es consciente de la oscuridad, de la incapacidad, de la impotencia en la que vive cuando vive sin Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el mayor milagro es que cuando rinde su corazón, cuando Jesús viene como Dios a vivir en su vida y a gobernarla, viene la luz, viene la paz, viene la verdad, viene la vida, como dice, yo soy la vida. Y ese es el mayor milagro, porque cuántas veces nos encontramos desesperados, es decir, sin esperanza. Y tener esperanza ya de por sí es un milagro, más que los milagros físicos, como tú dices. El milagro espiritual, que alguien desesperado y sin esperanza pueda sentirse abrazado por aquel que vive y que es la esperanza.
Qué maravilla, de verdad conocer a Jesucristo es lo más importante, ¿verdad, Amparo? Porque yo creo que sin Él la vida no tiene sentido. La gente tiene miedo a la muerte. Nosotros no tenemos miedo a la muerte, ¿verdad, Amparo? No tenemos miedo a la muerte, es al revés, ¿no? Lo que decía el apóstol Pablo, porque para mí el morir es ganancia. Porque también no es que sea de golpe. Yo comprendo que de golpe se dice a la gente, no tenga miedo a la muerte porque hay otra vida. Y eso son palabras que tienen que crecer en nuestro interior. También es que gracias a Dios pues ya hemos llegado a cierta edad en que vamos recibiendo esa revelación de vida eterna pausiblemente, lentamente, como son los amaneceres hasta que llega el mediodía. Y cuando Dios va revelando que hay otra vida mucho más maravillosa, y no estoy hablando solamente de angelitos que vuelan, sino el tiempo que disfrutaremos, porque Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Dios ha prometido que lo que Él había en su principio, que haga una tierra aquí donde disfrutemos de paz, sin contienda, donde disfrutemos los unos de los otros también, sin pelea, sin dolores, sin heridas, sin enfermedades, sin muerte. Donde podamos disfrutar de la naturaleza, donde Él promete como habrá animales al que no se puede uno arrimar, como el león que jugará con un bebé. Todas estas cosas que primero lo recibimos por fe, pero después se arraiga, se afirma. De tal manera que nosotros no hablamos de una vida eterna como una vida que no tengo ni idea, sino una vida que vamos teniendo idea, que la vamos anhelando. Por eso no tenemos miedo a la muerte, porque hemos comprendido al ver a Cristo resucitado que hay vida después de la muerte. Que es necesario pasar de muerte para poder llegar a la resurrección, pero que al igual que Él resucitó, nosotros volveremos a tener vida, nosotros resucitaremos, yo os resucitaré, Él dijo. ¿Y para qué? Pues para poder disfrutar y vivir, no para ser entes espirituales sin conciencia de existencia. Muy fuerte, esa es la vida que el Señor nos ha prometido, porque Él dijo, mi reino no es de este mundo, ¿no? Eso. Y Él nos dijo, yo voy a preparar un lugar para vosotros, ¿no, Amparo? Muchas moradas, Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, pues yo lo diría, porque os voy a decir una cosa que no es totalmente la verdad, Él que es la verdad. De todas maneras, Dios, como es tan bueno, en su palabra revela muchas cosas de cómo son esas moradas en el cielo, y yo invito a los oyentes que aprendan a leer la Biblia y que sean guiados por alguien, que vean en sus corazones que tienen fe al leer su palabra. Pero además de eso, el Señor también se revela en sueños, en visiones, en palabras. Dios no nos deja solos. Conocí yo una hermana que tiene una pena a la mar de grande porque murió su madre. Su madre, sencillamente como todos tendremos, ¿no? Porque todos hemos pasado por esas penas de muerte de seres queridos contra madre o padre. Y aquella noche el Señor le hizo verse en el cielo y vio a su madre en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y quiere hablarnos de las cosas celestiales. Somos nosotros desde aquí que no las entendemos, no las podemos soportar ni comprender, porque como algo finito entenderá lo infinito. Yo creo que en estos tiempos Jesucristo se está revelando de una manera quizás más que en otros tiempos, porque se necesita, ¿no? Yo creo que en esos países donde se está sufriendo tanto hay unas experiencias del Señor muy fuertes, incluso en musulmanes y en esos países donde tienen totalmente una doctrina diferente a lo que es Cristo. Sí, y ese Cristo que se revela también cuando nos unimos con los hermanos en la fe, porque siempre habíamos hablado o hemos escuchado hablar de cómo los primeros cristianos se escondían en las catacumbas, ¿no? Debajo de Roma para poderse unir, y yo me preguntaba siempre, ¿por qué corrían ese peligro? Cada uno en su casa podía adorar a Dios y ya está, ¿por qué tenían que esconderse para adorar a Dios en persona? Y es porque adoraban, amaban al Cristo que vivía en su hermano, como cuando tú y yo nos unimos, porque en verdad, ¿qué nos une? Pues nos une el Cristo que vive en ti, que vive en mí. Y eso está pasando en Irán, precisamente en Irán, donde los ayatolá, donde tanto islamismo persiguen a muerte a los cristianos, ellos que a lo mejor no tienen, como decía, ni Biblia ni palabra, con una hojita, como en los primeros tiempos, leen y se la aprenden y la guardan o la queman para que no se lo cojan, pues se esconden para poderse unir y unidos puedan adorar
al Dios vivo. Y aquí muchas veces con esa conciencia de Occidente le vemos más la falta a los hermanos, la falta a los que nos rodean, que el Cristo vivo que mora en cada uno de nosotros. Qué bueno. Es muy interesante todo lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que hemos llegado hasta el final, ¿no? Conoces un poquito a Amparo. Yo hace años que la conozco, como he dicho antes, y para mí ha sido un referente siempre, ¿no? Porque personas que luchan por el Evangelio y aman a Jesucristo de esa manera son las que se necesitan hoy día en este mundo entero. Que el Señor os bendiga y deseo que os haya sido de bendición todo esto que habéis escuchado en este día. Muchas gracias.